se viene el Día del Trabajador, 1 de mayo, ya en pocos días, y muchas personas tienen que escucharte lo que traes para todos aquellos trabajadores que este 1 de mayo celebran. Por supuesto, por supuesto. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, a don Julio Chirinos. En realidad él es speaker, es mentor, es coach, escritor también. Y es una persona también que trabaja y muy influyente en redes, y a través de su trabajo, de su experiencia, de sus consejos, ayuda a muchas personas en muchos aspectos. Hoy día vamos a centrarnos en el aspecto laboral. Se viene un 1 de mayo, así que el día de hoy queremos hablar y aconsejar a las familias, a los padres que nos están escuchando, a los jóvenes, hablar un poco del perfil profesional que se va a necesitar en el futuro, de las carreras del futuro, de la preparación que tiene que tener un profesional. Nuestros jóvenes hoy en día que pueden pensar en estudiar, en qué universidades quizás, ¿no? Porque de alguna manera se viene, pues, creo yo y coincido con muchos, un futuro quizás más tecnológico, más digital, más creativo, más emprendedor también quizás. Así que vamos a hablar de todo esto con Julio. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Omar, gracias por la invitación. Feliz de compartir conocimientos y a toda la audiencia poder darle lo mejor para el tema de la empleabilidad, ¿no? La verdad que es un gusto tenerte aquí. Vamos a tratar de sacar el mayor provecho para que nuestros televidentes y quienes nos ven siempre, pues, puedan tener algunas recomendaciones, algunas ideas de qué estudiar o qué poner a estudiar a sus hijos en el futuro. Y te digo, una primera pregunta, ¿estaría muy marcado el pensar en caramba, si uno está pensando en ser un profesional o en tener cierta formación, qué tanto hoy en día influye o tendríamos que pensar que tiene que ser algo relacionado a tecnología, algo relacionado a digitalización? Se habla mucho de la educación STEM, ¿no? Este tema de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, y algunos hasta incluso dicen arte, ¿no? ¿Qué piensas tú? De hecho, para poder estudiar estas carreras que tú mencionas es interesante, pero lamentablemente el país no ha desarrollado para poder explotarlas. Sin embargo, me baso mucho en fuentes de los portales de contratación. Las que tienen mayor demanda hoy en día para todos los padres de familia, este es el dato, son las carreras anclas, como son administración, economía, marketing sobre todo, que estas con el pasar del tiempo siempre se han establecido como tales, las más poderosas, inclusive la misma ingeniería industrial, ¿no? Algunas carreras de futuro que realmente están tomando cada vez más empleadores para poder emplearlos son la carrera de ingeniería de software, ¿no? Y se busca mucho un perfil que la persona sea, que tenga un pensamiento analítico, creativo. Y esto nos lleva... Vamos por partes. Entonces, claro. Y efectivamente, lo hemos mencionado acá, indicas una realidad. De repente esas carreras o esas especialidades lamentablemente no las tenemos actualmente en nuestras universidades aquí del Perú, y es difícil. Pero tú mencionas que entonces una formación fuerte o con una base en administración, economía, marketing y la misma ingeniería industrial es buena. Y quizás de ahí para adelante complementar. Y si ya piensas en alguna especialidad, que creo que sí la hay ya como carrera, corrígeme si me equivoco, la ingeniería de software. Correcto. ¿No? Que una de las principales escuelas, la UPC, ya tiene varias promociones, y justamente estas personas no están trabajando en un 50% localmente, sino es materia de profesionales, mucho trabajo remoto, de exportación, y también desde acá para otras casas empleadoras en otros continentes, ¿no? De hecho, yo conozco muchos chicos jóvenes que están trabajando para empresas de tecnología en otros países, y desde acá, desde provincias del país o en Lima. Exacto. Sí. Pero también tú mencionabas que es importantísimo despertar y formar, ¿no? En temas de creatividad, del pensamiento un poquito más analítico. Correcto. Pero ¿en qué difiere eso quizás con el presente hoy en día? Hoy a las personas nos cuesta leer. Eso es una realidad que viene desde hace muchos años. Si tú te pones a pensar qué es lo que hacen las personas cuando viajan de un lugar hacia otro, empiezan a escuchar música. Y si vemos las culturas de otros continentes, las personas aprovechan para poder leer un libro. Si tú le preguntas a un egresado de un colegio cuántos libros habrá leído,
te dirá 4, 3 por obligación. Pero esto pareciera que debería ser más cuando estás en la etapa de pregrado. Sin embargo, muchos de los alumnos lo que buscan es el facilismo. ¿Qué significa esto? Buscar el resumen o algo corto. Lo cual el resumen sí es cierto, es interesante, pero no te da la base de poder entender todo un marco entero, ¿no? Entonces no hay esa cultura de lectura, de leer, y quizás también si nos están escuchando, eso es lo que de alguna manera uno tiene que empezar a despertar y a interesarse por, de alguna manera, leer más de un libro, ¿no? Exacto. ¿Qué más nos comentas acerca de esta formación para el futuro? Una de las cosas que están haciendo las universidades mucho es que están incluyendo dentro de sus currículas aquellos cursos de tendencia, design thinking, metodologías ágiles, que si bien es cierto no llegan a tener el Zoom correspondiente como si se estudia en una escuela de posgrado, pero ya llegan con una base, el cual cuando vayan a egresar ya no están perdidos, porque hoy en día en las principales industrias, en las principales empresas, están aplicando metodologías ágiles, metodologías de innovación, como Lego Serious Play, Design Thinking, Design Sprint y demás. Entonces, esa base es muy bien catalogada por las universidades que las han incluido en su currícula. Y creo que hay mucha información al respecto en Internet, que creo que uno también puede, motivado en el autoaprendizaje, ¿no? Aprender un poquito de las herramientas o leer más. Correcto. ¿Sí? Correcto. Y Julio, pero si tuvieras que decir o recomendar, sé que siempre es complicado hoy en día, por lo que has dicho de que quizás estas especialidades no las hay, pero si tuvieras que recomendarle a un joven que está acabando el colegio, ¿qué carrera le recomendarías estudiar o qué tener en cuenta? Yo lo que le diría es que la persona tiene que aprender que no tienen que hacerle caso a sus padres. Es lo primero que les quiero decir. ¿Pero por qué? Los padres pueden ser también una buena guía. Sí, y te digo porque finalmente los padres tienen mucha influencia en los hijos, en los cuales yo como ingeniero quisiera que mi hijo sea también ingeniero. Yo le diría que escuchen más a su sentido común. Ellos deben haber identificado cuáles son sus talentos. Cuando una persona identifica sus talentos y los pone en práctica, se evidencia que esa persona es sobresaliente. Y las personas que realmente tienen éxito en la vida son aquellas personas que sobresalen sobre la media. Entonces, la idea es que si es que una persona decide por determinada carrera, tenga el apoyo de los padres. Pero ¿cómo identificamos esos talentos? Hay distintos exámenes y hoy en día muchas evaluaciones que te ayudan a identificar cuál podría ser tu vocación. Exacto. Porque recordar que se estudia acá en el Perú 5 años. ¿Te imaginas que un chico de 19, 20 años llega al 9º ciclo y diga, creo que me equivoqué? Muy aparte de la tanda que le da el padre por haberse equivocado, haber pagado más de 8 ciclos, es el tiempo. Puedes recuperar todo, pero el tiempo no. Entonces, yo le recomendaría es que empiecen a evaluar cuáles son sus talentos, ya sea la parte numérica, la parte de letras, o tal vez la parte disruptiva, de la parte creativa. El arte hoy en día también está muy bien demandado, ¿no? Y hay poca oferta también. ¿Y cómo un joven o cómo los padres pueden despertar el reconocer algunos talentos, el ponerlos en práctica? Porque a veces uno, yo no sé, me imagino a los 16, 17 años, estás pensando en otras cosas y no necesariamente lo haces. ¿Qué ahí aconsejarías? ¿Cómo uno pudiera hacerlo o motivar o despertar esto? Muy buena pregunta. De hecho, hay ciertos juegos, ciertos lúdicos. Por ejemplo, Lego es una marca mundial de juegos. Y lo que podrías hacer con una persona certificada es que esta persona podría aplicar una metodología de Lego Serious Play, que es jugar con las piezas de Lego en serio, con un kit especial, para poder descubrir cuáles podrían ser esas opciones. Eso es una fórmula para que la misma persona, el mismo joven y el padre tenga algo certero. Y esto obedece a que el cerebro le manda a las manos para que puedan construir. Si bien es cierto, muchas personas piensan que, y lo cual es cierto también, que el Lego despierta la innovación y la creatividad en los niños, esto a nivel de jugar en serio con esta metodología te puede ayudar a descubrir cuál podría ser esa carrera. Que si bien es cierto, tal vez tú no la sabes, pero tu cerebro lo incita y te lo dice a través de la construcción del modelo que has construido, ¿no? Esa podría ser una buena manera. Muy, muy interesante. Y Julio, ¿qué nos puedes comentar, que también dominas el tema y creo que has hecho un libro, acerca de cómo un joven también puede de repente utilizar las redes, el internet para buscar trabajo, para buscar chamba, para buscar prácticas preprofesionales, cómo también puede de alguna manera hacerlo nuevamente por sí solo y buscarse estas oportunidades laborales, ¿no? Es un buen tema el que tocas. Justamente yo quiero comentarles que a todas las personas que nos están viendo, yo hace
4 años dejé la parte corporativa, pero los últimos 3 trabajos conseguí chamba por LinkedIn, que es la única red profesional en el mundo que ofrece un montón de oportunidades, no solamente para trabajar acá, sino para trabajar en el extranjero, ¿no? Yo recibí ofertas, sin buscarlas, de que me invitaran a procesos de selección. No me imagino el poder y las posibilidades de éxito que podría tener un joven a los 17 o 18 años que abra su perfil de LinkedIn y empiece a explotarlo. ¿Es viable? ¿Es posible? Es viable. Qué bueno. Bueno, a ver, de repente algunos tips. En mi caso yo lo abrí muy tarde, a los 30, 35 años, no me acuerdo, por esa época, y sin duda perdí mucho tiempo. Una de las cosas que tenemos que hacer es, cuando abrimos nuestro perfil de LinkedIn, es que mucha gente debajo del nombre y el apellido está el titular y ponen tal vez el cargo o el grado académico, pero realmente las personas no te van a contratar, ni contactar, ni comprar por tu grado académico. Te van a contratar por lo que hiciste, haces o harás por ellos en el momento que te encuentren. Es decir, lo que tenemos que poner ahí es cuál es nuestra propuesta de valor. ¿Qué cosa es lo que podemos hacer por esas personas que nos han encontrado? En mi caso, por ejemplo, si tú ves y lees lo que dice mi titular, es, a pesar de que yo puedo ser un postulante a ser un doctor, estoy en un doctorado, o haber sido gerente general, no pongo el grado académico ni mi cargo, mi último cargo. Lo que yo pongo es lo que puedo hacer por esa persona. En mi caso es, transformo personas y organizaciones para que puedan brillar ante un desafío. Entonces, si tú le explicas a una persona qué es lo que puede hacer por la otra persona, se puede interesar para conectar. Y ese es otro dato que existe en LinkedIn. En LinkedIn no está la posibilidad de puedas contactar, sino conectar, para que tú puedas saber cómo llegar a esa persona, porque estás hablando de una red profesional. Pero hay un joven que de repente al comienzo no tiene mucha experiencia, ¿no? ¿Qué puede poner? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Más allá de, obviamente, crearse el perfil, por lo menos. Lo que podría poner ahí, cuáles son sus habilidades blandas. Por ejemplo, su capacidad escuchatoria, su capacidad de liderazgo, su capacidad para poder administrar el tiempo o su capacidad para poder relacionarse con personas. Que a esa edad, entre los 17 y los 20 años, podría ser interesante como practicante de cara a un desafío que pueda tener. Lo que sí es totalmente imperativo es que pueda generar contenidos. Cada vez que una persona genera contenidos en una red, empieza a verse, el algoritmo lo premia, porque eso es lo que premian todas las plataformas, empieza a mostrarse ante otros profesionales y es ahí cuando hay un contenido interesante, digo, mira, Omar ha publicado esto, me interesaría saber un poco más de Omar, ingreso a tu perfil, veo qué es lo que dice las primeras líneas, tu foto de portada, tu foto de perfil titular y te mando una invitación para poder conectar. Entonces, esa es una manera para poder empezar a generar conexiones, no contactos, porque realmente en LinkedIn lo que hacemos es conectar. ¿Alguna recomendación más que quieras dar? De repente alguna otra plataforma aparte de LinkedIn. Se habla mucho, y sobre todo en el Perú, digamos, un perfil más técnico o un trabajo más técnico y quizás no necesariamente universitario, también te ayuda LinkedIn o te puede ayudar alguna otra plataforma. Si, por ejemplo, yo no necesariamente tengo un grado de instrucción o aspiro a una universidad, sino soy alguien más técnico, no sé, algo se me ocurre, como robótica, ¿te ayuda en algo? Sí, de hecho hay distintos tipos de postulaciones y distintos tipos de perfiles en LinkedIn. Hay los ejecutivos y también hay los técnicos y los no técnicos, ¿no? Y lo cual, esto nos dice que LinkedIn es para todos. Para todos. No, cuando dices no técnicos, ¿a qué te refieres? Aquellas personas que no han estudiado nada, sin embargo tienen un conocimiento empírico. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Julio, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí. Fuertes palmas, por favor. Bueno, muchas gracias. Hasta otra oportunidad, que estoy seguro que vamos a volver a conversar contigo sobre este y otros temas. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras no quería dejar de comentar un poco la actual coyuntura económica. Creo que hemos vivido unas semanas nuevamente de mucho ruido político, nuevamente nos empieza a invadir la inestabilidad política y nos empieza muchos a ya pensar nuevamente o a ponernos en un estado de incertidumbre de qué pudiera estar pasando en los próximos meses, ¿no? Hubieron las protestas sociales, el gobierno tuvo que responder con algunas medidas, hubo nuevamente una moción de vacancia para el actual presidente y hoy en día, el fin de semana, se empieza a hablar nuevamente de, en estas elecciones municipales, poner un referéndum para que nosotros votemos si queremos o no una nueva constitución, ¿no?
Eso aunado, y lo he dicho muchas veces acá, no salimos de la actual crisis económica global, porque la crisis económica es global, no solo local. Tenemos hoy en día todavía muchos sectores o la economía golpeada a nivel global y a nivel regional y a nivel país por la pandemia. La pandemia hizo mucha mella en la economía de no solamente personas, sino dentro de los distintos sectores económicos. Tenemos un actual conflicto bélico en Europa, entre Ucrania y Rusia, y de alguna manera nos sigue teniendo los pelos de punta con respecto a lo que pueda suceder. Y todo eso hace pues que la crisis económica global continúe y se acentúe. ¿Y cómo se acentúa? En lo que hemos estado viendo todas estas semanas, ¿no? La inflación, la subida de precios. Todo el mundo sigue alarmado porque los precios siguen subiendo, y siguen subiendo por este escenario internacional y local de incertidumbre, ¿no? Donde sabemos que los commodities pueden seguir subiendo, los insumos alimenticios pueden seguir subiendo, con eso la preparación de los alimentos o la crianza de los alimentos, ¿no? De los animales, que también sirve para nuestra alimentación, se encarece, ¿no? Se encarecen los commodities, el petróleo, y con eso se encarecen los combustibles, con eso se encarece el flete internacional, con eso se encarece el flete local, ¿no? Y todo eso lleva pues a una subida generalizada de los precios, de las cuales muchos de nosotros ya lo estamos sintiendo en el bolsillo. Se han dado medidas, definitivamente, ¿no? El gobierno redujo o exoneró del impuesto selectivo al consumo al diésel, a la gasolina de 84 y algunos otros combustibles que sirven para el transporte de los alimentos, ¿no? Y se decía hasta qué punto entonces eso va a ir de alguna manera o va a hacer que reduzcan los precios. Se habló de la exoneración del IGB para los productos de primera necesidad. La medida empieza ahora desde mayo, ¿no? Y son 3 meses que van a ir viendo qué ocurre, igual la del impuesto selectivo al consumo, ¿no? Y se habla de medidas pues que de alguna manera son muy temporales o de poco impacto, cuando lo que verdaderamente se debe hacer es tener como prioridad la recuperación y la reactivación económica, ¿no? Al crecer la economía, genera el bienestar, genera riqueza, genera empleos, y así la gente, de alguna manera, nosotros mismos, el ciudadano de pie, siente pues que va saliendo de esta crisis y que se le puede ayudar. Medidas como estas, lo único que están haciendo son medidas de poco impacto, ¿no? ¿Y por qué son de poco impacto? Porque, por ejemplo, si bien en el transporte la reducción del impuesto selectivo al consumo pues, puede significar un menor flete para las personas que transporten, sin embargo sigue subiendo, y me lo dicen los mismos transportistas, el precio de las llantas, el precio del mantenimiento de los carros, ¿no? Que se hace a diario o cada semana. Y si eso sigue aumentando, ¿no? Esta reducción en el impuesto selectivo al consumo de alguna manera no impacta tanto en los precios, ¿no? Se dice que se exonera del IGB a los alimentos. ¿Qué tanto impacto puede tener, ¿no? Si verdaderamente cuando uno va al mercado, a usted le dan una boleta cuando compra, nuestra casera pedirá una boleta, verdaderamente hay un impacto del IGB. Y nuevamente, es una crisis generalizada y que dura. ¿Hasta qué punto, si esto es algo temporal de 3 meses o que no es una medida total o de largo plazo, de mediano plazo, verdaderamente la gente que comercializa los alimentos no entra también en incertidumbre, en especulación, en pensar que posteriormente en un par de meses verdaderamente van a subir los alimentos, y hasta qué punto pues se nos reducen verdaderamente 5 soles, 10 soles y no el sol o los 2 soles que nomás nos están diciendo. Entonces, desde aquí de TDT hacemos un llamado al gobierno a que verdaderamente empiece a pensar en la recuperación económica y en medidas que fomenten el crecimiento de la economía, que eso verdaderamente va a impactar en el bolsillo de todos nosotros, de todos los peruanos, de los ciudadanos de a pie. Muchas gracias. Hassan, los dejo a ustedes ya con nuestros siguientes invitados. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Omar. Un aplauso para Omar, de verdad, y el segmento, y gracias a su invitado. Y todo esto es gracias a Noncash, tu casa de cambio online. ¿Quieres hacer cambio de dólares? ¿No quieres exponerte a la inseguridad ciudadana? ¿Quieres hacerlo de manera rápida, sencilla y sobre todo a un tipo de cambio como el de la calle, no como el de un banco, que a veces uno siente que lo asaltan en el banco? No, con Noncash es la solución para un buen tipo de cambio rápido y seguro. Así es, Hassan, y te cuento que ya están con nosotros en unos minutos más el doctor Tito Cubas y el doctor Javier Ibarra, porque